Estoy muy feliz de reencontrarme nuevamente con ustedes en el espejo, en este lugar donde todos nos podemos mirar y podemos también observar las distintas facetas de personalidades, de acciones, de historias de vida, de propósitos, en fin, realmente quienes somos, la verdad proyectada, es un poco lo que nosotros proponemos a través del espejo. Yo estoy recibiendo a la doctora científica uruguaya Pilar Moreno. Ella hace muy pocas semanas atrás, el mes pasado, fue la conferencista, no, hace 2 meses, la conferencista de Damas Orientales 21. Yo quedé muy, pero muy impresionada por su postura frente a la ciencia del país y del rol de la mujer desde el punto de vista del género, pero a su vez también una discusión bien amplia que se tiene que dar en el país. Parece que sin ciencia no avanzamos, pero quiero saber, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ciencia en Uruguay? ¿De qué estamos hablando? Bienvenida, Pilar. Muchísimas gracias, Raquel, por la invitación. Bien, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de ciencia, Pilar, en Uruguay? Y bueno, en realidad la verdad que la pregunta es muy amplia. O sea, cuando hablamos de ciencia, hablamos de mucho trabajo atrás de la ciencia, de muchos jóvenes investigadores que lamentablemente no fueron visibles hasta el momento de esta pandemia. O sea, la pandemia realmente nos ha dado una oportunidad de poder mostrar lo que es hacer ciencia en Uruguay. Me parece que de todas las cosas que nos deja la pandemia, una de las cosas buenas que nos deja es haber mostrado y habernos acercado a la gente. Que la sociedad de alguna manera se haga parte de lo que nosotros hacemos, y para nosotros eso fue muy importante. Cuando uno escucha o recuerda o lee que el Uruguay dejó de fabricar vacunas, por ejemplo, en un determinado momento, ¿eso es un paso atrás? ¿Es un paso al costado? ¿Es un paso que no encuentra de nuevo el ímpetu para ir adelante? ¿Es necesario caminar ese mismo sendero? Yo creo que de esta pandemia lo que tenemos que hacer es aprender, y aprender en qué cosas fallamos y para qué cosas no estábamos preparados. O sea, la pandemia mostró que a nivel científico, cuando fueron necesarios los test de diagnóstico, tuvimos la capacidad y tuvimos soberanía nacional sobre eso. Quiere decir que nosotros pudimos no solo diseñar un test, lo pudimos producir y pudimos hacer la transferencia tecnológica a laboratorios para que el testeo sea una realidad, y fuera tan importante en el primer año de pandemia, donde la Organización Mundial de la Salud sugería el testear, rastrear y aislar, y eso era solo posible realizando el testeo. Pero también aprendimos que cuando llegó el momento de la vacuna tuvimos que salir a negociar, porque no teníamos la capacidad de nosotros producir esas vacunas en el país. Y creo que eso es un aprendizaje. O sea, no fue fácil la negociación. De hecho, se consiguieron las vacunas, pero creo que Uruguay tiene un componente científico formado, recursos humanos formados. O sea, sería necesario plantearnos una inversión en una plataforma tecnológica que permita la generación de vacunas. Yo creo que algo que es una realidad, y es algo que esta pandemia nos mostró, que nosotros tenemos que intentar salir de esto por nosotros mismos. Que cuando el mundo está en crisis, el mundo se cierra, y fue lo que pasó con las vacunas. Hay países que tienen vacunas para vacunar más de una vez a toda su población, y hay países que no tienen vacunas. Entonces me parece que eso en realidad es una discusión que tenemos que dar. Bien, pero cuando llega el momento de apostar por la ciencia y los científicos uruguayos, ¿realmente ustedes sienten que son escuchados, que está el interés formulado dialécticamente con todo lo que tiene que ver con lo fáctico? Es decir, si hay inversión, si hay apoyo, en fin, toda esa historia que tiene que ver no solamente con decir que son importantes, ineludiblemente en esta época todo el mundo lo dice, aunque antes haya pasado bastante desapercibido, pero en la humanidad y los seres humanos aprendemos muchas veces por el dolor. Hacemos un aprendizaje por ahí. Bueno, ¿se sienten escuchados realmente en ese sentido?
realmente, o sea, el tema presupuestal es una realidad que no. O sea, de hecho, no es un tema de ahora, es un tema que se arrastra desde hace varios años. O sea, si pensamos que el promedio de inversión en Latinoamérica es el 0,7 del PBI, es una inversión baja. Uruguay tiene una inversión de un 0,4 del PBI en ciencia y tecnología. Me parece que eso es algo que tiene que cambiar. Necesitamos pensar que haya un cambio, digamos, cultural, de pensar que la ciencia es una forma de salir adelante, que la ciencia es transversal a todas las actividades humanas y que se puede aplicar a mejorar diferentes actividades humanas. Creemos que realmente esto debería ser como una política de Estado que traspasara a los gobiernos. O sea, no podemos pensar que cada gobierno que asuma tenga que cambiar o decidir sobre qué porcentaje del PBI se le va a brindar a la ciencia. Debería ser una política de Estado si nosotros queremos, digo, ser en un futuro un país desarrollado. No solamente un país desarrollado, sino un país con soberanía, porque si algo Exacto. aprendemos es que ser soberano, ser libre, decidir por sí mismo, tiene que ver con la riqueza que uno tiene en la inversión que ha hecho. Y en este caso, la ciencia, si bien ahora se ve que el desarrollo uruguayo, de Uruguay es por la tecnología, por la informática y demás, me parece que se están olvidando de que la ciencia es fundamental, porque sin la vida es muy difícil que después haya comunicación, aunque sea muy importante estar comunicados como estamos en este momento, ¿verdad? Por todos estos artilugios de la tecnología. Totalmente. De hecho, los países desarrollados en realidad son desarrollados porque no es que inviertan en ciencia porque son desarrollados, sino que se desarrollaron porque en algún momento decidieron invertir en ciencia. Y me parece que eso es importante. Y si uno ve los países de Europa, o sea, ha habido un incremento, a pesar de que muchos países están con crisis importantes, ha habido un incremento en la inversión en ciencia. Mismo hasta España ha aumentado la inversión en ciencia y es lo que no ha pasado en nuestro país. Y eso es parte de lo que creemos que esto nos tiene que enseñar. O sea, es importante, importante para tener en un futuro un país mejor. Exacto. Contame cómo es tu vida como científica, dónde estás trabajando, dónde te formaste, en fin, y cuál es el rol de la mujer, que a su vez es madre, que no es lo mismo que ser padre, pero hoy se están compartimentando más los roles, pero recae siempre mucho más en la madre, la gestante, ¿verdad? Sí, bueno, yo soy licenciada en bioquímica de la Universidad de la República, de la Facultad de Ciencias, y bueno, después hice en realidad toda mi formación en el país. Hice una maestría en ciencias biológicas y posteriormente un doctorado, y actualmente soy profesora adjunta del Laboratorio de Biología Molecular de la Facultad de Ciencias y investigadora del Instituto Pasteur. Básicamente mi día transcurre entre estas dos instituciones, la Universidad de la República, con toda la parte obviamente de investigación, docencia y extensión universitaria, que son las tres patas, digamos, de lo que es el rol universitario, y a su vez como investigadora del Instituto Pasteur. Obviamente, para las mujeres, de hecho, creo que los datos de la pandemia son muy claros. En lo que se ha visto es que las mujeres en este contexto pandémico creo que se ha profundizado más todavía esa diferencia, pero ya las primeras publicaciones lo que nos están mostrando es que las mujeres han dedicado mucho más horas al cuidado de los niños y a la educación en el hogar que los hombres. Son reportes de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, y obviamente si pensamos que esa es una situación que es extensiva a todas las profesiones, cuando vamos a la carrera científica, donde la carrera científica va muy rápido, más en estos tiempos de COVID, uno siempre, o por lo menos yo siempre sentía como que uno va siempre atrás de la liebre corriendo y es difícil estar como ahí al momento, siempre es todo en tiempo real. Y lo que ha pasado también es que esas horas que las mujeres le dedican más a la casa, las han dejado de dedicar a su investigación. Y de hecho ya está reportado que hasta hicieron 500 horas menos que los hombres dedicadas a la investigación. Y obviamente si vemos que la investigación es algo sumamente competitivo y que va de la mano de las publicaciones que una tenga, si uno no trabaja, no tiene publicaciones y eso redunda en que su CV no es tan bueno, y eso es todo un círculo de que no saben los proyectos, es difícil insertarte, entonces eso nos trae acarreados otros problemas. De hecho, sumado a que dedican más tiempo a su hogar, dedicaron menos horas a la investigación,
ya se ve que hay una brecha de género en las publicaciones, en algunos de los repositorios que son donde se cuelgan los artículos científicos sin revisión de pares, ya en algunos casos, en algunos repositorios se ve una brecha de un 60%, o sea, de las autorías de mujeres. De hecho, lo que más preocupa además, o sea, en la carrera científica, las autorías de primer autor son aquellos investigadoras más jóvenes, mientras que las de último autor son aquellos que son el autor de correspondencia, o sea, aquel que es el responsable del trabajo. Se está viendo que en todas las posiciones las mujeres han bajado su productividad, y lo que preocupa más es en la primera autoría. ¿Por qué? Porque son científicas jóvenes, y eso probablemente les redunde después en un problema importante en su carrera. Eso sumado, además, a todos los obstáculos a los que se ven enfrentadas las mujeres a lo largo de la carrera científica, a las culturas institucionales, a la falta de mentoras mujeres, a las responsabilidades familiares, a los sesgos subconscientes que hay muchas veces en la asignación de investigadores, en la asignación digamos, de financiación. O sea, son todas cosas que ahora además se suma a la pandemia. Y eso realmente es algo que preocupa. El exilio aumenta en estos momentos, digo, científicos que deciden irse porque tienen otras posibilidades afuera, y eso marca un detrimento aún mayor, porque muchas veces uno siente que en el Uruguay hay profesionales sobrecalificados, ¿no? Sobrecalificados. Y Exacto. como que faltan nichos de trabajo para esa preparación que tienen. ¿Cómo es en la ciencia? En la ciencia, o sea, irse al exterior es algo positivo. O sea, yo personalmente no me fui, pero por un contexto de decisiones familiares que una toma en determinado momento de su vida, y me quedé en el Uruguay. Creo que para la formación científica es fundamental hacer un pasaje por el exterior. O sea, me parece que para los científicos se van muy bien formados del Uruguay, pero hacer un pasaje y enfrentarte a diferentes situaciones, y también estar en lugares sumamente competitivos, donde no importa tanto la persona, sino realmente el trabajo que se haga y lo que producís, y hay mucha competencia, me parece que es algo que es muy bueno hacerlo. Lo que estaría bueno es generar políticas para que esa gente pueda volver, y que pueda volver con un cargo realmente que sea acorde a su formación, porque muchas veces viene gente sobrecalificada que viene porque se quiere volver a cargos realmente que son muy bajos en el escalafón científico de alguna manera, o académico, y también en lo que es lo económico. Me parece que las políticas para los retornos, de hecho en algún momento sí tenía algunas políticas de este tipo, pero habría que reforzarlas. O sea, habría que sí se vayan a formar, pero que vuelvan y que se puedan insertar, porque esa es la forma también que tenemos de seguir avanzando en la ciencia en nuestro país. ¿En qué aspectos la ciencia en nuestro país se ha destacado no sé, en el último decenio, por decir algo así? Mira, en la ciencia hay un montón de gente destacada que es invisible. O sea, hay muchas áreas científicas y muchas áreas donde hay gente destacada que no se conoce, porque lamentablemente yo creo que siempre lo digo que es por los dos lados. O sea, los científicos a veces estamos acostumbrados a comunicar hacia pares y no a la opinión pública. Cuesta, o me cuesta, capaz que hablar por mí, pero no estamos acostumbrados a la exposición. Y por otro lado, tampoco había demasiado interés muchas veces también desde el otro lado, desde el periodismo. Si bien siempre había alguna nota, pero y en realidad lo que estuvo bueno de la pandemia es que nos volvimos visibles. Y me parece que con esto, más allá de lo que sale con respecto a COVID, se están empezando a ver el resto de los trabajos que se hacen desde la ciencia. O sea, hay un montón de gente que tiene trayectoria de años trabajando en temas específicos, que ahora están empezando a salir a la luz. Y a mí me parece que eso es bueno. O sea, es bueno que la sociedad sea consciente, porque en muchos de los casos, por ejemplo los que trabajamos en la UDELAR, o sea, en definitiva nos paga el Estado, y está bueno que se vea el trabajo que hacemos. Y también está bueno que se vea que no solo a veces es como se vio en la pandemia, que era algo tan aplicado directamente. O sea, nosotros hicimos el test y la gente lo percibió y la gente entendía que era un PCR. Que atrás de eso hay un montón de formación, y hay otras investigaciones que quizás no tengan el impacto tan directo, pero que impactan en la generación de conocimiento. Y eso es importante tenerlo en cuenta. O sea, generar conocimiento
para que después se hagan otro tipo de desarrollo. O sea, nosotros no pudimos hacer lo que hicimos, primero si no tuviéramos determinados conocimientos, y no se pudo haber hecho todo lo que se hizo si no hubiera habido gente formada que trabajaba. A ver, Raquel, cuando nosotros nos pusimos a hacer diagnóstico acá en el instituto, la gente que se acercaba, nadie trabajaba en virología, era gente que trabajaba en diferentes áreas de la ciencia, pero lo que tiene la ciencia es eso, que compartimos muchas metodologías, y también yo creo que es esa versatilidad, esa plasticidad que tenemos, y capaz que también los científicos uruguayos, que uno está acostumbrado a decir, bueno, es esto lo que hay, que no es lo ideal, pero vamos para adelante. Y la cantidad de gente que se acercó a trabajar con nosotros, o sea, creo que eso es de las cosas que más rescato de la pandemia, de que o sea, te diría que más de 50 investigadores de diferentes niveles de formación, de diferentes edades, todos se reconvirtieron, o sea, se puso toda la investigación a combatir algo. En realidad teníamos un objetivo común, que era poder colaborar con el país en un momento de crisis. Y eso también es muy valorable, o sea, la formación que tenemos es muy buena, y tenemos mucha gente joven, muy formada y muy capaz, que lo que tenemos que intentar es que se vayan afuera y retornen al Uruguay. Uh-huh. ¿Qué opinión te mereció el GACH? Porque aparentemente el Uruguay abrió también su capacidad de entender cuando supo que había científicos de primer nivel del Uruguay trabajando en forma honoraria, asesorando al gobierno. ¿Cuál fue para ustedes el fruto, el final? ¿La gente valoró más la ciencia o no? Yo creo que el GACH me parece que marca un hito en toda esta pandemia, o sea, porque se le dio a la ciencia la oportunidad de alguna manera de estar en primera plana. Me parece que fue una decisión inteligente de tomar decisiones en base a evidencia científica. Me parece que fue lo que se hizo durante el primer año de la pandemia, y la pandemia estuvo muy bien controlada. Yo no quiero entrar en opiniones políticas, porque creo que en definitiva las decisiones finales son políticas, y es verdad que quizás se toman los científicos, pero hay otros factores que se toman en cuenta, que yo no manejo, y las decisiones políticas van muchas veces por otro lado, que quizás los científicos no podemos entender, porque nosotros tenemos la evidencia que, por ejemplo, hay que hacer determinadas acciones para poder frenar la pandemia, y bueno, cuando se toman decisiones se toman otro conjunto de variables que realmente no las manejo. O sea, creo que igual esa dicotomía salud-economía me parece que no es tal, porque me parece que la salud y la economía tienen que ir muy de la mano también. Yo creo que el GACH me parece que fue un muy buen ejemplo de cómo podemos funcionar. Creo que es una lástima que quizás se haya terminado, no habiendo terminado la pandemia. Puedo entender que también las relaciones se desgastan, la gente está cansada, hay un montón de factores que puedan haber incidido. De cualquier manera, creo que ante la opinión pública el GACH fue realmente un hito en toda esta pandemia. Lo digo desde afuera porque yo no participo en el GACH, pero creo que nosotros en realidad sí informábamos al GACH de lo que nosotros hacíamos, dábamos informes, o sea, toda la parte más que nada experimental que hacíamos, y bueno, lo que nosotros veíamos en el laboratorio. Pero creo realmente que fue un hito para el país haber logrado nuclear científicos de la categoría que se nuclearon en el GACH, y que todos trabajar digamos, en pos de un bien común. Y me parece que eso es un buen ejemplo de cómo deberíamos funcionar, y cómo estaría bueno de que eso se tomara como ejemplo para seguir funcionando. O sea, Claro, porque en la medida en que esto llegó como para quedarse, porque hay nuevas cepas y cambios, y hay quienes dicen que esto de la pandemia es algo global que va a permanecer. Todos queremos mágicamente que después de las vacunas todo termine, pero ya estamos viendo también que eso no es así. Nos inmuniza hasta cierta forma, depende de cada organismo y de las vacunas que haya recibido. Pero esto llegó para quedarse, entonces el funcionamiento coordinado de un actor
se llame GACH o como se llame, integrado por quienes lo integren en el futuro, pareciera que tuviera que ser como permanente en el país, ¿no? Esa es porque si hubo un avance, no puede haber un retroceso ahora. No, para mí sería bueno pensar en un país que las decisiones inherentes a cada una de las áreas se tomen. Obviamente entiendo que hay componentes políticos que no se pueden dejar de lado, pero sí que tenga un componente técnico fuerte. Y me parece que estaría buenísimo pensar, bueno, la pandemia, o sea, es algo, como vos decís, que en principio vino para quedarse. Creo que en este momento tenemos que aprender a convivir con esto. Los datos se están mejorando, pero bueno, como decís, es un tema global, y mientras pensemos que, o sea, algunos países tienen todas las vacunas y otros países no se pueden vacunar, o sea, quizás a veces suena medio naif decirlo, pero o sea, es un problema global y las fronteras dejaron de existir. Necesitamos vacunar a la población mundial para poder contener la generación de cepas. Entonces, ese es un tema que tiene que estar, creo que pensar en que Uruguay pueda, que tiene buenos científicos, pueda tomar decisiones y seguir, digamos, avalando sus decisiones en el combate científico es fundamental. Me parece que es un aprendizaje que deberíamos haber hecho y lograr prolongar, capaz que no en el formato de GACH, capaz que es verdad, el GACH como un formato honorario, con mucha gente trabajando durante mucho tiempo, con mucha presión, pero bueno, quizás en un futuro se pueda pensar en, digo, obviamente si el gobierno lo requiere, pero pensar en grupos de asesores científicos que puedan estar asesorando al ministerio, o trabajando en colaboración. O sea, la ciencia es colaboración, y la idea acá es, hoy por ejemplo inauguramos en el Instituto del Centro de Innovación en Vigilancia Epidemiológica. Es un laboratorio que se genera a partir de la pandemia, y se genera por un conjunto de esfuerzos interinstitucionales. Instituto Pasteur, INEA, la Universidad de la República, con fondos públicos, con fondos de donantes privados, y esto es un buen ejemplo de cómo trabajando en cooperación, dejando los egos de lado y pudiendo sumar esfuerzos, se pueden lograr cosas muy buenas. Y creo que tenemos que pensar que sí, que yo quiero pensar que la ciencia vino para quedarse, y que vamos a ser escuchados de otra manera, y que y lo importante sobre todo es lo que siempre decimos, es como que la gente confíe de que las cosas que a veces sugerimos, las sugerimos porque hay evidencia científica. Muchas veces, a veces la política partidaria se mezcla en todos lados, y lo que está bueno pensar es que cuando uno dice una opinión, no lo dice a favor ni en contra de nadie, sino lo dice porque tiene evidencia, y nosotros necesitamos que, eh, digamos, la población crea en los científicos, y que no nos aplauda o nos diga que no está bien simplemente porque se piensa que nosotros estamos a favor o en contra de. Me parece que eso es algo que también se ha mezclado mucho y que no está bueno, y que no nos hace bien, no les hace bien al país, no nos hace bien a nosotros los científicos. ¿Qué líneas de investigación hay actualmente como, no sé, que estén muy cerca de los parámetros internacionales de investigación? Bueno, en realidad, obviamente hay muchas investigaciones, en lo que te digo, la ciencia es muy amplia. Yo capaz que puedo hablar de lo que nosotros estamos haciendo, pero la ciencia es muy amplia, es lo que te digo, muchos grupos están en los parámetros, porque en realidad nosotros, cuando publicamos en revistas internacionales que son arbitradas por pares. ¿Qué quiere decir? Que cada artículo que nosotros mandamos es revisado por pares internacionales. Y estamos hablando que Uruguay produce 4 artículos, 4,1 por $1.000.000 invertido. O sea, tenemos mejor productividad que muchos países como Alemania, más que Estados Unidos. O sea, tenemos una muy buena producción científica en general. Obviamente, todos, o sea, es parte de nuestra carrera generar resultados que nosotros podamos en realidad publicar en revistas internacionales, porque es la forma de visibilizar nuestro trabajo. A veces decimos, bueno, el trabajo que no lo publicamos y quedó en un cajón es como que no existiera. Nosotros necesitamos mostrar lo que hacemos. Hay muchas líneas, y el estándar internacional se pasa cada vez que uno publica en alguna de esas revistas internacionales que hablamos. Obviamente dentro de las revistas hay diferentes parámetros, hay mejores, o sea, lo que llamamos el factor de impacto de las revistas, pero digo, llegamos a ese estándar. Nosotros actualmente, obviamente, seguimos, si bien tenemos nuestras líneas originales de los laboratorios, tenemos una línea fuerte en todo lo que es COVID, trabajando fuerte, estamos trabajando en todo lo que es la parte de variantes, en la detección de variantes. Se generó un grupo de trabajo interinstitucional también en todo lo que es la vigilancia genómica
de SARS-CoV-2. ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, que nosotros durante toda la semana estamos monitoreando a ver cuáles son las variantes que están circulando en el país. Eso nos permitió ver cómo P1 entró en febrero y semana a semana fue aumentando hasta llegar a un 100% de circulación de P1 en las últimas 2 semanas de mayo. Eso es una investigación que es investigación de punta y que está haciendo el resto de los países también, porque necesitan saber, y ahora necesitamos saber qué pasa con las vacunas. Entonces tenemos que estar muy atentos. Nosotros seguimos haciendo la vigilancia ahora, obviamente, a la espera y alertas, y ocupándonos de lo que puede ser el ingreso de la variante Delta, que tanto nos preocupa y nos ocupa en este momento. Y esa es Yo una de las líneas. ¿Cómo? Y es No, una de no, las sí, líneas. sí. Yo he entrevistado a médicos desde Israel, al doctor Weber, por ejemplo, que me decía que Israel vacunó con la Pfizer, fundamentalmente. Pero, ¿por qué tuvo esa exclusividad? Porque hizo una negociación de trasladar datos del efecto de las vacunas de la misma Pfizer para la Pfizer misma, ¿no? Para la sede madre. Y entonces, en ese sentido, me gustaría saber si ellos están en esa tesitura. Nosotros no podemos ignorar de que esto sigue y que las propias producciones de vacunas, de quienes hacen las vacunas, siguen investigando, porque esto no terminó, ¿verdad? No, Raquel, esto es muy dinámico y esto es en tiempo real. O sea, básicamente, nosotros ahora estamos viendo en tiempo real qué es lo que pasa con las poblaciones vacunadas. Y Israel, obviamente, es una población estratégica, pues tiene a un porcentaje importante de su población vacunada, y ahora empezó a haber algunos brotes por la variante Delta. O sea, obviamente, como esto es dinámico, también hay que pensar que las vacunas también se puedan modificar a lo largo del tiempo. Hay que ver cuál es el efecto de las vacunas con estas nuevas variantes y la eventualidad de que se genere alguna variante que pueda evadir la respuesta inmune generada por la vacuna. Por ahora eso no ha sucedido, pero el monitoreo es fundamental. Es parte del trabajo que estamos haciendo, por ejemplo, ahora desde el CIBE, desde el Centro de Innovación en Vigilancia Epidemiológica, hacer el monitoreo de las variantes y, bueno, y empezar a ver qué pasa con la gente que se vacunó y se infecta. Bueno, con qué variante se infectó, y bueno, y empezar a tener una monitorización de esto. Esto yo creo que se va a aplacar, pero esto no va a terminar al corto plazo. Hay medidas que vamos a tener que seguir manteniendo, y bueno, y obviamente las vacunas probablemente se tengan que ir reformulando, y si no se descarta, como se habló en algún momento, de la tercera dosis, o eventualmente una vacuna anual, como por ejemplo la gripe. Nosotros la gripe todos los años se reformula dependiendo de las cepas que circulan. Bueno, es una posibilidad que capaz que pueda pasar esto con este coronavirus. Lo cierto es que tampoco, a veces uno trata de hacer una predicción, pero termina siendo, uno no tiene la bola mágica, y obviamente la incertidumbre, muchas veces la gente de nosotros espera certezas, nosotros tenemos mucho más incertidumbres que certezas. O sea, es Sí, parte de nuestro trabajo. el científico tiene más preguntas, ¿no? Que Exacto. responder. Claro. Ahora, ¿cuán lejos estamos de volver nosotros a tener una producción? Porque esto es investigación, el efecto, la gente que se enferma a pesar de estar vacunada o lo que fuera, es muy importante. Pero hay voluntad política, presupuestal, no sé cómo decirlo, como para que Uruguay tenga nuevamente producción de vacunas, yo no sé si originarias, pero u originales, pero por ejemplo, la Argentina creo que está fabricando la Sputnik. Sí, Entonces, hay ya, y Brasil otro tanto, entonces hay como una familiarización, que eso se dio cuando la pandemia aquella de la enfermedad de las vacas, ¿te acuerdas? Que sí, ahí nos dimos cuenta que habíamos dejado de producir vacunas. sí, de hecho, vacunas veterinarias se siguen produciendo. Yo creo que, o sea, la voluntad política, no lo sé, habría que preguntarle a los políticos realmente, pero creo que la voluntad científica está. De hecho, hay un grupo trabajando en ver o sea, de plantear algún proyecto que sea viable. O sea, lo cierto es que gente formada hay, que eso es importante, quizás
muchas veces es parte del problema, pero la gente la tenemos. Sería una inversión en plataforma tecnológica para la generación de vacunas. Me parece que sería algo interesante e inteligente que Uruguay pudiera incursionar en algún proyecto de este tipo para tener un backup y decir, bueno, nosotros podemos producir nuestras vacunas, nosotros nos podemos adaptar. Me parece que, vuelvo a lo que decía al inicio, o sea, me parece que si algo demostró la pandemia es la importancia que es tener la soberanía nacional sobre nuestras cosas. Y la Claro, vacuna no fue un problema. el Uruguay tiene, en el Uruguay, no, el Uruguay tiene no, en el Uruguay hay instalada grandes empresas que fabrican medicamentos, ¿no? La industria farmacológica. En Canelones es un ejemplo. No sé si hay relación, intercambio, conexión con la academia, con los científicos nuestros. Bueno, en realidad sí, o sea, muchos científicos se terminan insertando de alguna manera en ese tipo digamos, de empresas, pero bueno, la idea es intentar montar algo, o sea, se está armando un proyecto para ver si algo que sea, que no sea que el Uruguay pueda producirlas más allá de las farmacéuticas. O sea, es lo que repito, o sea, hay un montón de gente formada de primer nivel, y bueno, y en realidad yo creo que es algo que se podría implementar. ¿Y qué se necesita para eso? ¿Qué se necesitaría? Científicos habría. Se necesita que la logística, Bueno, las necesitas instalaciones. toda una infraestructura. O sea, lo que pasaba antes, que en los 80 es que los materiales se evaluaban como al final de la producción. O sea, hoy en día está lo que se llama las buenas prácticas de manufactura, que implican tener un control en cada una de las etapas del procesamiento o de la producción de las vacunas. Y para eso es importante tener una infraestructura importante con todas las metodologías de control para que en cada una de las fases uno pueda tener un control sobre lo que se hace. Y para eso se necesita inversión. Básicamente es eso. Digo, me parece que el camino se abrió para dar la discusión y me parece que eso es importante. Y me parece que se puede lograr con una propuesta razonable. Yo creo que para Uruguay no le va a ser una inversión demasiado grande como para no lograr producir sus propias vacunas. Hay que pensarlo obviamente de una forma inteligente. Obviamente ahora tenemos la pandemia y pasa a ser prioridad. Pero bueno, para que una empresa de lo que tenemos que generar es que a Uruguay no le salga más barato, que fue lo que pasó en los 80, que al final le salía más barato comprar las vacunas afuera que fabricarlas a nosotros. Ahora nos dimos cuenta en una situación límite que no importa que salían más baratas afuera, porque afuera no había o no nos vendían, ahora es muy difícil acceder a eso. Entonces también hay que pensar en estas situaciones que estamos viviendo ahora. Me encantó la participación y la comunicación que se establece desde científicos de ahí, a través de la música y a través de transversalizar lo científico a través del arte. Hay un grupo, ¿no? Sí, exacto. Bueno, esto es un proyecto que empezó Daniela Hirschfield, que es la encargada de comunicación del Instituto Pasteur, que me invitó a participar y bueno, la idea era eh, difundir ciencia a través de la música y para eso se armó una banda de científicos, o sea, salimos por los corredores a juntar, a ver si alguien tocaba algún instrumento o qué hacían y bueno, y en realidad estuvo buenísimo porque tuvimos fue una convocatoria que tuvo mucho éxito. Empezamos al principio con 13 personas, todos muy buenos científicos y muy virtuosos en la música, bueno, guitarra, todo lo que es teclado, batería, toda la parte de percusión, bueno, la gente que canta. Y bueno, la idea era un poco encontrar canciones que fueran digamos, fáciles, que fueran en español, que la gente las conociera, que las pudiera tararear y darle un gancho con un tema científico. Entonces empezamos, por ejemplo, cantamos Mi enfermedad de Calamaro y hablamos sobre las enfermedades, los diferentes tipos de enfermedades que había. Cantamos una canción de Drexler, de Amor y de Causalidad, que habla sobre la parte hablamos de la parte de genética, entonces se canta la canción y enganchado a eso viene como un speech hablando sobre un tema científico, y la verdad que es un proyecto que es divino, porque primero que la gente que participa está copada con el proyecto, y bueno, después sacamos una segunda parte que fue Imagine, hablando de las canciones, de las vacunas,
Y después en el último, digamos, en la última grabación, hicimos 3 canciones, hicimos Adiós Juventud de Jaime Ross y hablamos del envejecimiento, y bueno, hablamos también de otras enfermedades vinculadas a las sirias, y bueno, o sea, cada canción nos da como el pie para hablar de algo científico, y la verdad que estuvo bueno porque se llega muy bien a la gente de esa forma. Y también Y además nos saca a son nosotros de, músicos. no, pero nos saca a nosotros de ese lugar de ratón de laboratorio. La gente se piensa que nosotros estamos vestidos de blanco todo el día, y un poco es la visión que tiene, y que no sé, no hace nada más, sino la gente tiene sus hobbies, y estuvo buenísimo lograr esta dinámica del grupo, y se sigue sumando gente, y eso está buenísimo, la Pilar, verdad. no sé si ese material me lo pueden, no sé si me lo pueden dar. A mí Sí, me por encantaría supuesto. poner materiales a disposición de ustedes para que eso se vaya difundiendo. Yo tengo un canal de 24 horas de Vera y también YouTube, y sería re interesante que se expandiera. Por lo menos te ofrezco lo que yo tengo. Sí, buenísimo, no, no, te pasamos todo, pero la verdad que buenísimo, y me encantaría que lo miraras, porque la verdad que aparte ves con la pasión que lo hacen, o sea, me parece que está bueno mostrar eso también. Muchas veces lo he visto, pero me encantaría compartirlo con Buenísimo, mis sí, con mis seguidores. Sería muy, muy interesante con los niños. Es decir, me parece que es así, un acierto total dentro de las cuestiones negativas que podemos, la lista de cosas negativas, entre las positivas está todo esto de la visualización de los científicos y del rol que tienen, de la falta de inversión y la decisión política que tiene que ver para que se invierta, porque esto no solamente se habla de salud, sino de soberanía en salud. Y esto es exactamente, muy... yo te exactamente. agradezco muchísimo y espero ese material, y bueno, y en algún momento, no sé, hacemos ahí una tenida desde ahí y Buenísimo, sí, sí, sí. intentamos algo, porque para eso estamos, ¿no? Estamos para difundir. Buenísimo, te pasa todo el material, y sí, la verdad que todo lo que podamos difundir, o sea, aparte es un proyecto que la idea es, cuando se puede, ir a las escuelas, ir a los liceos y a tocar algo en vivo, y también que los jóvenes, que los niños tengan interacción con los científicos y les puedan preguntar, que sea algo más natural. La idea un poco es el día que podamos, y que salir del instituto y ir y movernos, ir a Claro. los liceos, ir a las escuelas, para poder intercambiar también desde ese lado, que me parece que puede ser muy fructífero. Ha sido un gusto, Pilar. Me quedaron cantidad de temas, los tuyos, los humanos, la familia, tantas otras cosas, cómo fue abrirse camino para una mujer en la ciencia. Pero ya tendremos oportunidad, ¿qué te parece? Ah, por supuesto. Muchísimas gracias por la invitación y a las órdenes. Y gracias a ti, Pilar, y un cariño para todos. Espero ese material, ¿sí? Dale, perfecto, nos vemos. Estoy ansiosa por difundirlo. Que pasen bien. Chao, hasta luego. Gracias.